Un saludo para todos aquellos que están en este momento escuchando y le damos gracias a Dios porque nos permite ir a su palabra, conocer más de ella y a través de ella conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos y hoy estamos en el capítulo 10 y vamos a estar leyendo del verso 37 al verso 31, donde dice así la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Muy bien, oremos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra. Rogamos, Señor, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertas a estas preciosas verdades, verdades eternas, verdades del reino de Dios. Que esa luz de tu evangelio, Señor, alumbre cada rincón de nuestras vidas, que podamos plenamente comprender y que tus palabras sean escritas en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que esos corazones estén dispuestos para que tu palabra produzca abundante fruto en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La palabra de Dios enseña que el hombre pecador no busca a Dios, no pueden buscarlo por sí mismo. Allí en el Salmo 14, versos 2 y 3, dice así la palabra del Señor. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta misma realidad también fue declarada por el Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 6, verso 64, donde dice así la palabra del Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y lo reafirma nuevamente en el verso 65, donde dice así la palabra del Señor. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. También el apóstol Pablo
en la carta que le escribe a los romanos en el capítulo 3, versos 10, 11 y 12, afirma lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vemos que el hombre, por su propia naturaleza caída y su propia naturaleza pecadora, no busca a Dios. Hoy en día el hombre ha diseñado técnicas, ha hecho estrategias de mercadeo para ver si los pecadores se acercan al Señor. Pero esos pecadores no se acercan porque son egocéntricos. Dice la palabra del Señor que están muertos en sus delitos y pecados, que andan según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, son vidas que están realmente controladas por los deseos de la carne. O sea, que hacen la voluntad de la carne, la voluntad de sus propios pensamientos. Y como dice ahí el apóstol Pablo en Efesios 2, los primeros 3 versículos, dice que son hijos de ira por naturaleza. De tal manera que una persona en esta condición no está deseando la salvación simplemente por oír el Evangelio. Y realmente esa es la obra de Dios y solo Dios. Por ese milagro de la regeneración, Él permite que el pecador le busque mediante el arrepentimiento, mediante la fe en el Evangelio. Aún así, la Biblia, la palabra de Dios, manda que los pecadores busquen a Dios, que no vayan detrás de sus propios deseos egoístas. Miremos lo que el profeta Isaías declara ya en el capítulo 55, verso 6, donde dice así la palabra del Señor. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. De la misma forma, el profeta Amós, allí en el capítulo 5, versos 4 y verso 6, dice así la palabra del Señor. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y el 6, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Ahora, quienes buscan realmente a Dios, pues deben hacerlo en los términos que el Señor ha determinado y no en los términos del hombre. ¿Qué implica esto? Pues implica que a Dios hay que buscarlo de todo corazón, con toda nuestra alma. Moisés exhorta a los hijos de Israel precisamente a que busquen al Señor. Allí en Deuteronomio capítulo 4, verso 29, donde dice así la palabra del Señor. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. De igual manera, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, verso 13, Dios está haciendo esta afirmación. Dice así la palabra del Señor. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero hay personas que están buscando es su propio interés en vez de estar buscando a Dios. Y es el caso, por ejemplo, lo vemos en la palabra de Dios con el rey Roboán, que fue rey de Judá. Allá en el capítulo 12 del libro de Segunda de Crónicas, verso 14, dice así la palabra del Señor. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Muy bien, ahora este pasaje de Marcos precisamente nos muestra a uno de esos buscadores, pero que son egoístas en su corazón. Este incidente que nos narra aquí Marcos fue pues un encuentro que
tuvo el Señor Jesucristo con un joven pudiente, un joven que tenía recursos, un joven influyente. Recordemos, esto no es ni una parábola, ni tampoco una de las historias que el Señor narraba. Y con la respuesta que le da aquí el Señor Jesucristo, este joven es realmente confrontado y debe decidir entre él mismo, su propio gusto, su propio deseo y Dios mismo. En otras palabras, entre la satisfacción de esta vida y la plena realización en la vida eterna. Y vemos cómo este joven no discutió con el Señor Jesucristo, simplemente se alejó. Y démonos cuenta aquí que eh, el Señor le estaba ofreciendo la vida eterna, pero le tendría que costar, ¿qué? Su propio orgullo, sus posesiones. Y este joven, este hombre, pues pensó que el precio era demasiado alto, incluso por la vida eterna. Démonos cuenta que al principio, pues este joven parecía ser un buscador ideal, ¿cierto? Y lo primero que le pregunta al Señor Jesucristo es que qué era necesario hacer para obtener la vida eterna. De tal manera que si lo vemos a nuestros propios ojos, a este hombre pues parecía estar listo para entrar en el reino de Dios. Y si usáramos pues las técnicas modernas de evangelización, eh, podríamos haber dicho que el Señor Jesús debía haber utilizado un lenguaje apropiado, ofrecerle términos aceptables para llevar a este gran candidato a la oración de fe. Pero fijémonos que el Señor Jesús no le exigió hacer ninguna oración, ninguna decisión. Todo lo contrario, ¿qué hizo él? Puso un tremendo obstáculo en el camino que tenía que llevarlo a tomar una decisión. Él tendría que decidir qué era más valioso para él, Dios y la vida eterna o su propia voluntad y las riquezas de esta vida. Pero tristemente este hombre pues optó por seguir sus propios deseos, su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Aunque el hombre quería la vida eterna, pero el deseo no fue tan grande como para abandonar su propio orgullo, ni dejar tampoco sus posesiones. De tal manera que lo que quería hacer este hombre era pues añadir en sus propios términos, bajo sus propias condiciones, la vida eterna a lo que ya él tenía, a sus posesiones. De tal manera que aquí vemos una historia que es realmente trágica, de un hombre que parecía muy devoto por fuera, pero que no pasó la prueba más importante de su vida. Muy bien, entremos de lleno en el texto. Veamos lo que dice en los versos 17 al 22 del capítulo 10 de Marcos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Recordemos que el Señor Jesucristo se encontraba en la región de Perea, o sea, que es una región que está localizada al oriente del río Jordán. Y el Señor se estaba pues dirigiendo hacia Jerusalén. Y sería pues la última vez, porque allí el Señor iba a morir y de igual manera a resucitar.
Dice la palabra que un día al salir él para seguir su camino, dice la palabra que vino uno corriendo e hincó la rodilla delante de Jesús. Fíjmonos que una situación así pues es algo sorprendente y hasta en un momento dado impactante. Y en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 19, verso 20, pues dice que era un joven. Y de igual manera también en el pasaje paralelo de Lucas capítulo 18, verso 18, parece que se trataba de un principal, probablemente líder de una sinagoga. Y los tres evangelistas pues dicen que era un hombre muy acaudalado. Y hay pues varios aspectos de este hombre rico, de este hombre influyente que había logrado mucho según el sistema religioso de su época y que pues habría sorprendido a los que estaban allí presentes. Fíjemos lo que dice primero, que hizo, que vino corriendo hasta donde el Señor Jesús se encontraban. Ahora, los hombres de posición allí en el Oriente Medio no corrían. ¿Por qué? Pues para correr era necesario recoger esas largas túnicas que eran usadas por los hombres en esa época, de igual manera también por las mujeres. Y cuando recogían sus túnicas, pues dejaban las piernas al descubierto. Y eso se consideraba poco digno, se consideraba también vergonzoso. Y dice la palabra que también este joven hincó la rodilla delante del Señor. O sea que asumió una posición o una postura más bien humilde de adoración en la presencia de alguien a quien el sistema religioso consideraba un falso profeta, y trataban de matar. Además, también este hombre se dirigió a Jesús de manera respetuosa, porque le dice maestro bueno. De tal manera que, como lo mencionamos anteriormente, pues este hombre, este joven rico, parecía ser un buen candidato para el reino de Dios. Y démonos cuenta que este joven realmente reconocía que no tenía vida eterna, reconoció su propia necesidad, carecía de una esperanza segura en el cielo y tuvo una actitud más bien pues diligente, una actitud de urgencia, buscó lo que él no tenía y pues no tuvo en cuenta su reputación o su dignidad y acudió al Señor Jesucristo con humildad y en público. A diferencia, recordemos, de Nicodemo, que fue a buscarlo fue en la noche, donde nadie se diera cuenta. Ahora, este joven pues fue donde la persona correcta. Fíjense que hay muchos que buscan la verdad en el maestro equivocado, en las personas equivocadas, en la iglesia equivocada y aún en la religión equivocada. Él vino ante el Señor Jesucristo, el único que es el camino y la verdad y la vida. Y otro aspecto interesante es que este hombre pues hace la pregunta correcta. ¿Cuál es? Dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Recordemos que la religión judía pues era un sistema de leyes, un sistema legalista, donde las personas tenían que hacer ciertas obras de justicia para ser, para ser salvas. Pero este hombre estaba realmente buscando cuál sería esa obra definitiva que al final le permitiría obtener la vida eterna. Y nos imaginamos pues que a pesar de todos sus logros religiosos, todavía en su mente, en su corazón había un temor persistente de que carecía realmente de la salvación. Y cuando se habla aquí de vida eterna, se está hablando de una calidad de vida, no tanto a una cantidad, sino a vivir la misma vida de Dios. Ahora, este hombre utilizó una palabra, bueno, y vemos que la usó mal según la interpretación que él
que él tenía. Cuando se refiere al Señor Jesucristo como maestro bueno, pues simplemente quiso elogiarlo como un buen maestro, es decir, como un maestro enviado por Dios. Y este hombre se consideraba también pues a sí mismo bueno, y a sus compañeros de religión también los consideraba buenos. Muy bien, veamos ahora los versículos 18 y 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Ahora vemos aquí cómo el Señor responde a este joven. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Cuál era el propósito con esta respuesta que el Señor dio a este joven? Pues era precisamente reprender la inadecuada comprensión que este hombre tenía acerca de la palabra bueno y redefinirla con relación a Dios. De tal manera que la palabra bueno, a diferencia de malo, es algo absoluto, no es relativo. Las personas pueden ser más o menos buenas o más o más o menos malas, pero solo Dios es absoluta, perfecta y eternamente bueno. De tal manera que a una persona que se le va a presentar el Evangelio, primero tiene que entender que esa persona no es buena a los ojos de Dios, que no importa todo el esfuerzo humano, que no importa todo lo que guarde de manera religiosa. Nada de eso puede hacer a una persona buena. Como lo dice el apóstol Pablo ahí en su carta a los Romanos capítulo 3 verso 20, donde dice así la palabra del Señor, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. De igual manera el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 7 verso 12 dice lo siguiente, con respecto a la ley, dice así la palabra del Señor, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. De tal manera que vemos que la revelación divina de la ley demuestra y define la perfecta justicia, la santidad y absoluta bondad de Dios. Y esa es la norma a la cual pues no pueden ajustarse todos aquellos que quieren alcanzar la salvación por medio de su propia justicia. De tal manera que la ley muestra a los pecadores lo perfectamente bueno que es Dios. Y esa misma ley también pues muestra lo totalmente malos que son ellos. ¿Qué hace esa ley? Pues produce culpa, temor, miedo, remordimiento y lo inevitable, la realidad de un juicio divino. Pero también el apóstol Pablo allá en Gálatas 3:24 dice la palabra que esa ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero tristemente, el pueblo judío, y precisamente en la época del Señor Jesucristo, había retorcido la ley y la consideraba como un medio para establecer su propia bondad y su propia justicia. Recordemos también la vida del apóstol Pablo antes de que se convirtiera al Señor. Y él realmente tenía una vida muy parecida a este joven religioso. La palabra del Señor dice que fue circuncidado al octavo día, que era del linaje de Israel, que era de la tribu de Benjamín, dice hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Eso lo afirma allí en
su libro a los Filipenses en el capítulo 3, versos del 5 al 6. De tal manera que Pablo pues era un hombre en ascenso en el judaísmo, como lo menciona allí en el libro a los Gálatas en el capítulo 1, versos 13 y 14, dice así la palabra del Señor: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero también démonos cuenta que cuando Pablo tuvo ese encuentro con el Señor Jesús y sus ojos fueron abiertos por el poder del Espíritu Santo, él ve las cosas de manera muy diferente. Miremos lo que dice allí Romanos capítulo 7 del verso 7 al 13. Dice así la palabra del Señor: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea que la ley nos está revelando esa naturaleza bondadosa de Dios. Pero démonos cuenta que cuando Pablo se pone frente a la ley, él comprende que no era justo, sino que era un pecador miserable. Y él compara su religiosidad, su mejor moralidad a la basura, como lo dice allí en Filipenses capítulo 3, versos 4 al 8. Muy bien. Muy bien, ¿qué hizo entonces el Señor Jesús? Pues hizo que este joven recordara los mandamientos, que era responsable de cumplirlos. Y luego le dio pues una lista de estos mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, como dice ahí el versículo 19. Y démonos cuenta que la mayoría de estos mandamientos pues tienen que ver, son con las relaciones de una persona con otra, o sea, en las relaciones humanas. Muy bien, veamos lo que dice el verso 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahora démonos cuenta cómo en la respuesta de este hombre, él estaba convencido de que estaba guardando, de que estaba obedeciendo toda esta ley, todos estos mandamientos que el Señor les había dado. Y pues, ¿qué estaba haciendo? Estaba reivindicando pues su propia justicia. De tal manera que cuando este hombre dice que había guardado todas esas cosas desde su juventud, pues lo que estaba aquí revelando era el fracaso de poder entender realmente su condición de pecado. O sea que ese fariseísmo lo había cegado. ¿De qué? De la revelación de que la ley le hacía de su propio pecado. Como lo menciona el profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 9, donde dice así la palabra del Señor:
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vemos que para este joven y para los fariseos y los rabinos, pues la ley tenía que ver únicamente con la conducta externa. Y esta idea equivocada precisamente el Señor la corrigió cuando Él le pronunció allí el Sermón del Monte. Todas las cosas tienen que ver con nuestro corazón. De tal manera que el guardar la ley como este hombre creía o pensaba que estaba haciendo a diario, pues era una mentira, era un engaño. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de mostrarlo de manera externa, tratando de cumplir la ley externamente, sino que tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la mente, no solamente con el comportamiento. Y esto fue precisamente lo que comprendió también el apóstol Pablo, que el Señor condena el odio, los pensamientos de lujuria, la avaricia, las mentiras, el deshonrar a los padres. Y esto son cosas que se hacen realmente, que salen del corazón. Muy bien, veamos lo que dice el verso 21 y el verso 22. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Damos cuenta de la compasión que había en el corazón del Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús le amó, pero también le dijo, una cosa te falta. Y démonos cuenta que tanto el mandato del Señor Jesús como la respuesta de este hombre, pues exponen aún más la falla de este hombre en guardar la ley. O sea que no solamente era un infractor del segundo mandamiento, de los 10 mandamientos, sino que también era un transgresor de los primeros 5. ¿Por qué? Era culpable de blasfemar de Dios al adorar a otro Dios. ¿Cuál es el otro Dios? Sus riquezas, sus posesiones. Y recordemos que Dios no tolera rivales. Y el mismo Señor Jesucristo declaró allí en Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. De tal manera que estas riquezas que este hombre poseía, el querer estar satisfecho aquí en la tierra, que sería de manera temporal, pues era el Dios de este hombre. Y démonos cuenta qué fue lo que el Señor le dijo, qué fue lo que el Señor le predicó. El Señor aquí no le predicó el Evangelio, le predicó la ley. ¿Por qué? Pues porque los pecadores no están listos para las buenas nuevas del Evangelio, si no han aceptado las malas noticias, si no han reconocido las malas noticias. ¿Cuáles son esas malas noticias? De que la ley los condena como pecadores, que son culpables delante de Dios. Y aquí este joven líder religioso, respetado, honrado, incluso reverenciado, este hombre veía su prosperidad, sus posesiones, sus riquezas, como una evidencia de que era bueno y que Dios estaba complacido con él. Y no estuvo dispuesto a reconocer que era pecador. No podía reconocer que sus buenas obras no podían salvarlo. Que él tenía que aferrarse a esa gracia de Dios. Tenía que aferrarse a la misericordia de Dios. Tenía que someterse a ese señorío de Cristo. Pero tristemente, aquí en esta encrucijada que se encontraba en su camino, en su vida, en la decisión que debía tomar para
su eternidad, estando frente al Señor, estando frente al Salvador, este hombre tomó el camino ancho, tomó el camino equivocado, tomó el camino que lleva a la destrucción, rechazó el único camino angosto que lleva a la vida eterna. Así que démonos cuenta que esta es una historia realmente trágica. Y miremos lo que el Señor había dicho allí en Marcos capítulo 8, verso 35, donde dice así la palabra del Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Así que démonos cuenta que este hombre aparentemente estaba buscando la vida eterna, pero terminó perdiendo su alma por el amor a sí mismo, por el amor a las riquezas terrenales. Muy bien, continuamos con los versículos 23 al 27. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. El Señor Jesús vio con tristeza cómo este joven se alejaba. Y realmente los discípulos pues se sorprendieron porque este aparente buen candidato rechazó las condiciones que el Señor Jesús le estaba diciendo y se fue. Y aún se asombraron más con las palabras que el Señor Jesús les acababa de declarar, la dificultad de que los ricos entren al reino de los cielos. Porque en la cultura judía se suponía que la riqueza y el poder pues eran señales de la bendición de Dios sobre una persona. Ahora aquí el Señor Jesús nos está diciendo que para los ricos es difícil entrar en el reino de los cielos. Y vamos a ver algunas razones. Veamos la primera. La riqueza da una falsa sensación de seguridad. Y precisamente el apóstol Pablo ordena a Timoteo allí en su primera carta en el capítulo 6, verso 17, donde dice así la palabra del Señor. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Muy bien, número 2. Los ricos están sumergidos en las cosas de este mundo. Y donde está su tesoro, allí también estará su corazón, como dice el Señor allí en Mateo 6, 21. Ahora, el apóstol Pablo allí en 1 Timoteo 6, 10, mire lo que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De la misma forma el apóstol Juan, allí en su primera carta, hace esta advertencia. Primera de Juan 2, 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, todos aquellos que se aferran a las riquezas son insensatos. Y el Señor Jesús también lo refirió allí en una parábola,
que se encuentra precisamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 16 al 21, donde dice así la palabra del Señor. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Número 3. Los ricos tienden a ser egoístas. Ellos quieren buscar su propia realización, su propia gratificación, e ignoran a las personas que están en necesidad. El mismo Señor Jesús también mencionó una parábola con respecto a un hombre rico y al mendigo necesitado que estaba allí sentado a la puerta. Ahora, de tal manera que la teología simplista y aún equivocada del judaísmo del siglo primero, como ya lo mencioné, era que la riqueza era señal de bendición de Dios y la pobreza era señal de maldición de Dios. O sea que se consideraba a los pobres como malditos por Dios. También pues los ricos pues tenían los medios para comprar más animales, para hacer sacrificios, cosa que los pobres realmente pues no podían pagar. También los ricos podían hacer limosnas eh, jugosas. Y los judíos pues creían que el dar buenas limosnas pues era clave para entrar en el reino. Así que los discípulos pues estaban sorprendidos por las palabras que les dijo el Señor Jesús y en cierta medida les parecieron contradictorias. O sea que esa reacción indica que ellos no habían todavía, no se habían liberado de ese complejo sistema religioso legalista en que habían crecido. Pero ¿qué dice la palabra? Dice que Jesús, ¿sí?, respondiéndolo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea que el Señor Jesús no bajó el tono en que él estaba haciendo estas declaraciones. El Señor volvió a repetirles e incluso amplió los términos de esta declaración. De tal manera que el Señor pues estaba diciéndoles que es imposible para los ricos comprar su entrada en el reino de Dios. Y lo declara precisamente con un proverbio. Dice, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, aquí es importante señalar que los persas hablaban de que era imposible, ¿sí?, pasar un elefante por el ojo de una aguja. Ese era un proverbio persa. Y los judíos pues adoptaron ese proverbio y sustituyeron el elefante pues por el camello, ya que el animal más grande que se encontraba precisamente en Palestina era el camello. Ahora démonos cuenta que el Señor está hablando aquí con una exageración. Ahora, no es que la salvación sea difícil, sino que más bien es imposible, humanamente hablando, para todo el mundo, por cualquier medio, incluso la riqueza. De tal manera que ningún pecador se puede aferrar a sus propias acciones de justicia para creer que Dios puede salvarlo bajo sus propias condiciones. Y démonos cuenta que
Los discípulos se asombraron aún más y estaban diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. De tal manera que los pecadores no pueden salvarse por sus propios medios. Los pecadores no pueden salvarse por su propio poder, por su propia voluntad. No se pueden salvar por sus propios esfuerzos. Como lo dice allí el profeta Jeremías en el capítulo 13, verso 23, donde dice así la palabra del Señor: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. De tal manera que en las manos del hombre no está el recurso o los recursos para su propia salvación. Por más de que hagan esfuerzos humanos, por más de que hagan obras supuestamente de justicia, eso no sirve para ser salvos. Solamente un acto soberano de Dios puede cambiar el corazón cuando se ha creído en el evangelio del reino de Dios. De tal manera que el Espíritu Santo comienza a hacer una obra allí en el corazón de estos pecadores. Y llegan a un punto en que se arrepienten y son salvos después de que han reconocido su culpa. Y lo único que pueden hacer es clamar a Dios y pedir su misericordia, que perdone sus pecados, que los salve por medio de la obra del Señor Jesucristo. Y la única súplica que puede hacer realmente un pecador arrepentido es esa misma súplica que el publicano hacía allí, y es: Dios, sé propicio a mi pecador. Muy bien, miremos los versículos 28 al 31 para finalizar. Dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Como Pedro aquí lo declara, ellos habían dejado todo para seguir al Señor Jesucristo. Y precisamente en el Evangelio de Mateo, pues allí registra que Pedro siguió esa declaración con una pregunta. Allí en el capítulo 19, verso 27, dice: ¿qué pues tendremos? Y fíjese lo que responde el Señor Jesús. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas, madres, hijos y tierras, con las inevitables persecuciones que enfrentarán. Muchos creyentes, cuando se convierten y son parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, pueden perder sus familias terrenales, ¿sí? Pero ellos descubren que han ganado una familia mayor, una familia celestial, que van a tener gran cantidad de padres, de madres, de hermanos y hermanas en Cristo. Y demos cuenta que eso es una característica de la iglesia del Señor Jesucristo desde que comenzó allí en el día de Pentecostés. Ahora, la recompensa no solamente está en esta vida, a aquellos que han dejado todo atrás para seguir al Señor Jesucristo. Dice la palabra que serán recompensados cuando en el siglo venidero. Serán bendecidos ¿con qué? Con la vida eterna. La vida eterna allí en el cielo. Y el Señor allí también da una respuesta a Pedro allí en Mateo capítulo 19,
verso 28, donde el Señor le dice: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y la declaración que el Señor finalmente hace, que dice: pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Qué significa? Simplemente que todos terminarán también siendo poseedores de los tesoros en el cielo. Así que todos aquellos que dejan todo para seguir a Cristo recibirán riquezas eternas. O sea, los que almacenan su tesoro en el cielo entienden la verdad expresada por este misionero y mártir, Jim Elliot, que dice lo siguiente, abro comillas: no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Amado Dios, te damos gracias. Reconocemos, Señor, nuestra propia condición delante de ti. Reconocemos que por nuestras propias obras, por nuestro esfuerzo personal, por todo lo que nosotros podamos hacer, por todo lo que nosotros podamos tener, por todo lo que nosotros podamos ser, no podemos, Señor, conseguir la vida eterna. La vida eterna solamente es un don y es un regalo tuyo, que viene exclusivamente a través de la obra preciosa que el Señor Jesucristo realizó. Obra preciosa para cada uno de nosotros, pero obra cruenta y dolorosa para tu Hijo, el Señor Jesucristo. Hoy, Señor, reconocemos que todo lo que somos y que todo lo que tenemos no puede darnos salvación. Hoy, Señor, reconocemos que es la ley la que nos muestra nuestro propio pecado. Que estamos, Señor, tan alejados de los principios y de la ley tuya, Señor, que solamente podemos ver nuestra propia condición pecadora delante de ti. Señor, pero también podemos entender que tú has enviado a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para que nuestros pecados sean perdonados y borrados, para que nuestras vidas sean limpiadas, para que la justicia de Cristo sea imputada sobre nuestras vidas y para que podamos, Señor, delante de ti ser justos o ser declarados justos. Gracias, amado Dios, porque la salvación no es por esfuerzo propio, porque la salvación no es por mérito propio, porque la entrada al reino de Dios no es por nuestras propias obras de justicia, sino solamente, Señor, por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y hoy, Señor, la creemos y la declaramos. Hoy, Señor, nos aferramos a esa cruz. Hoy nos aferramos a esa obra, Señor. Y gracias, porque la salvación y la entrada al reino de Dios viene solamente, Señor, por la fe, por creer en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a mi favor y a favor de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, y podemos, Señor, gozarnos por esta preciosa y maravillosa noticia, buena noticia, la noticia del Evangelio del reino de los cielos. Gracias, Padre amado, te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.